Y bueno, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la Nikon D7500, una cámara que compré hace alrededor de 3-4 meses. Y bueno, creo que ya es tiempo suficiente como para haberla probado y poderles contar mis experiencias. Estaré todo el tiempo haciendo referencias a mi antigua cámara, la Nikon D5300, comparando algunos aspectos entre esas dos cámaras. Aunque bueno, más adelante en estos días espero subiré un video comparando estas dos cámaras pues un poco más a fondo. Pero bueno, creo que no está de más compararlas un poco porque creo yo que es muy factible que una persona, al igual que yo, pues pase de una gama 5000 o una gama 3000 a una gama 7000. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar algunas de las características que tiene esta nueva Nikon D7500, o bueno, nueva, entre comillas. La Nikon D7500 tiene, digamos, su principal característica, la más notoria, es que tiene el mismo sensor que la Nikon D500. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo principal es que tiene un trabajo excelente en situaciones de muy poca luz, es decir, en que tengamos el ISO muy alto. Esta cámara cuenta con un ISO regulado que va entre 100 y 51.200, pues sinceramente una auténtica barbaridad, algo increíble. Y además de eso cuenta con 5 modos expandibles, es decir que en H5 podemos tener un ISO equivalente a 1.600.000 algo, aunque obviamente en pruebas que veremos a continuación pues nos vamos a dar cuenta que obviamente eso no es para nada utilizable. Y también cuenta con un ISO expandible hacia abajo, es decir, un ISO 50, podemos programar un ISO 50. Además de esto, esta Nikon D7500 cuenta con un sensor de 20,9 megapíxeles. Esto llama un poco la atención ya que es un poco menos que su antecesora, la Nikon D7200, pero esto tiene una razón de ser, y es que básicamente Nikon estaba buscando mejorar ese equilibrio entre el ruido que te puede dar en ISOs muy altos, y bueno, pues el buen trabajo que tiene una cámara depende mucho de la relación entre el tamaño del sensor y la cantidad de megapíxeles. Entonces, como el tamaño del sensor de la Nikon D7200 y el de esta Nikon D7500 es el mismo, pues al reducir la cantidad de megapíxeles, lo que está haciendo Nikon básicamente es mejorar el trabajo en situaciones de poca luz, porque los píxeles están siendo más grandes en esta Nikon D7500. Además de eso, pues que le da un plus en este buen trabajo el hecho de que haya mejorado su procesador de imagen. Además de esto, pues bueno, cuenta con características bastante notorias, como por ejemplo el 4K en video, cuenta con 8 fotos por segundo en ráfaga, en formato RAW normal, que es algo excelente. Es básicamente lo que tenían las cámaras de deporte hace 4 años, básicamente las cámaras especializadas para fotografía de deportes. Tiene el mismo sistema de enfoque que tenía su antecesora, la D7200, es decir, cuenta con un sistema de enfoque bastante bueno de 51 puntos. Tiene una pantalla táctil inclinable de 3.2 pulgadas y con 920.000 píxeles de resolución. Y bueno, pues además de eso cuenta con este sistema nuevo que tiene Nikon llamado Snap Bridge, que nos permite pues manejar la cámara desde nuestro teléfono celular y también descargar las fotografías ya sea en formato comprimido o en tamaño real, también desde nuestro teléfono celular, desde una manera inalámbrica, desde la cámara al celular. Pero bueno, vamos a entrar directamente a mi experiencia ya con esta cámara. Vamos a hablar al principio del sensor. Y bueno, pues si vamos a hablar del sensor, vamos a hablar de la relación con el ruido, con el ISO alto y el ruido. Y la verdad es que esta cámara pues me ha sorprendido muchísimo, porque de verdad que puedes trabajar tranquilamente mientras hayas hecho una buena exposición, una exposición correcta en tu fotografía. Puedes trabajar tranquilamente con ISOs de 6400, 12800 sin que de verdad te genere una cantidad de ruido que asuste, ¿sí? que luego en edición no se pueda corregir, obviamente, a menos de que estés trabajando en un tipo de fotografía que te exija de verdad que sea muy estricta con esto del ruido. Pero realmente así fuera algo como esto, no sé, en la fotografía de moda o publicitaria, por ejemplo, fotografías en donde podemos
donde tener ruido puede ser un gran problema, pues realmente puedes trabajar sin ningún tipo de miedo en ISOs 1600 mientras estés haciendo una correcta exposición. De verdad es que esta cámara me ha sorprendido muchísimo y me ha facilitado mucho la vida en muchas situaciones porque bueno, puedes en distintas situaciones tomar fotografías con velocidades de obturación mucho más rápidas de lo que antes podías hacerlo, o puedes cerrar un poco más el diafragma en caso de necesitar un poco más de profundidad de campo sin miedo al ruido, básicamente. Y eso es algo maravilloso. Por ejemplo, hace unos días estaba tomando fotografías con esta cámara en una obra de teatro, y bueno, pues yo ya antes tomaba fotos en algunas obras de teatro con la D5300, y desde que compré esta D7500 no había tomado fotografías en ninguna de estas obras, y la verdad es que me resultó bastante cómodo trabajar con esta cámara porque estaba disparando a una velocidad de 1/400, ya que los actores a lo mejor se movían muy rápido, bailaban, saltaban, y bueno, pues para que no me salieran movidos necesitaba velocidades de obturación muy rápidas. Y la verdad es que esta cámara me sorprendió muy gratamente porque no me generó absolutamente nada de ruido, a pesar de que estaba trabajando con ISOs de 3200, ISOs 4000. Así que bueno, pues esta, digamos, relación con el ISO, con el ruido, les aseguro que está bastante bien trabajada en esta cámara. No van a tener ningún problema, se van a quitar un peso encima al tener un sensor como este que trabaja también en situaciones de poca luz. Igualmente, por si acaso, vamos a ver cómo se comporta la cámara tomando fotografías en la noche con desde el ISO 50 hasta el ISO H5, que es equivalente al 1.600.000. Bueno, lo siguiente de lo que vamos a hablar es el procesador que tiene esta cámara. Pues digamos que no hay mucho que hablar en cuanto a esto, o no tengo mucho que hablar en cuanto a esto, porque pues tampoco es que haya vivido pues muchas situaciones todavía con ella como para hablar de esto, pero la verdad es que me sorprende mucho en algunos momentos. Por ejemplo, puede ser una bobada, pero con la Nikon D5300, cuando ibas a hacer el zoom manualmente por medio del Live View y hacías zoom, cuando la imagen, si estaba no sé, la imagen estaba por 10, para que tú pudieras hacer el enfoque mucho mejor, mucho más preciso, se llegaba a trabar a veces la imagen. Es decir, se notaba que al procesador le costaba mucho trabajo estar trabajando en el Live View con la imagen tan, pues digamos, ampliada, para que tú pudieras hacer el enfoque. Y en esta cámara, por ejemplo, pues no hay para nada ningún problema con eso. Funciona súper bien y funciona muy fluido. O por ejemplo, también se puede notar que el procesador está mejorado en cuanto a que por ejemplo, con la Nikon D5300 pues contamos con una ráfaga de 5 fotos por segundo, pero la verdad es que así estás tomando las fotos en RAW, se te para la ráfaga en unos cuantos segundos, en unos 2-3 segundos ya se ha parado la ráfaga. Mientras que con esta cámara realmente puedes tomar alrededor de unas 50 fotos en RAW continuamente, 8 fotos por segundo, y bueno, pues esto da cuenta de lo muy rápido que puede ser el procesador que tiene esta cámara. Bueno, algo que también he encontrado muy funcional con respecto a la D5300, principalmente para video, es que bueno, esta cámara te deja programar el balance de blancos, bueno, en sombra, luz día, flash, igual que una de estas cámaras. Pero además de eso te permite configurar el balance de blancos en la temperatura Kelvin entre 2500 y 10.000 Kelvin, la temperatura de color que tú necesites. Y bueno, esto para fotografía, si estás tomando las fotos en RAW, usualmente pues no es para nada una ventaja, porque bueno, en RAW tú luego en Lightroom puedes llegar y poner el balance de blancos que tú quieras, pero en video sí viene súper bien, y bueno, pues esta cámara te lo permite. Así que bueno,
básicamente eso. Bueno, en cuanto al visor, tiene algunas funcionalidades bastante buenas. El visor es excelente, es un pentaprisma que te deja ver el 100% de la cobertura. Pero además de eso tiene algunas funciones como por ejemplo mostrarte la regla de los tercios si quieres, o por ejemplo una función de dejarte como, no sé el nombre exactamente, pero como una barrita que te dice si estás tomando la fotografía, digamos, estás bien horizontalmente, en el eje horizontal, o si de pronto estás un poco torcido. Y bueno, esto por ejemplo para fotografía de paisaje viene muy bien porque pues a nadie le gusta un horizonte torcido, un horizonte ladeado. El enfoque fue una de las razones por las que yo dije, bueno, tengo que cambiar mi Nikon D5300 y comprarme una mejor cámara. Yo estaba tomando fotografías en una fiesta y la verdad es que pues por exposición, por luz, yo tenía el flash y no tenía ningún problema, pero a veces para el enfoque sí le costaba mucho trabajo a la cámara enfocar y bueno, la verdad es que decidí cambiarla. Principalmente fue por eso, fue como el detonante. Y con esta cámara me sorprende que de verdad en situaciones de muy poca luz responde excelente, me ha sabido enfocar muy bien. Incluso si estoy trabajando con el enfoque continuo, con las D5300 de pronto podía haber alguna situación en que se notaba que se perdía el enfoque continuo, en que le costaba a la cámara predecir a veces determinados tipos de movimientos. Pero a esta Nikon D5300 la verdad es que pues funciona muy bien. Se pierden se pierden muchas menos fotos, tanto pues si estás dando, como ya les dije, en enfoque continuo o en enfoque simple, porque el enfoque es muchísimo más preciso. Además, no sé si sea cosa mía, es posible que sí, pero me da la impresión de que con esta cámara se le saca un poquito más de provecho a los objetivos. Me da la impresión de que el enfoque es mucho más preciso que el que te puede dar, digamos, una cámara como estas. Por ejemplo, en sesiones de moda, se supone que uno siempre pone el punto de enfoque cercano a los ojos, y con una cámara de estas, sí notabas obviamente que la mayoría de las veces el enfoque te quedaba lo más cercano posible a donde tú querías enfocar, a los ojos, por ejemplo. Pero con esta cámara, la D7500, el enfoque realmente te queda exactamente donde lo pusiste. Es decir, aquí era muy posible que en vez de quedarte justo en el ojo te quedara un poco más, no sé, unos 2 milímetros hacia adelante, y eso pues no hacía que la foto se vea desenfocada, pero sí hace que tal vez el objetivo pierda un poquito de la nitidez que te puede dar. Y bueno, la verdad es que yo como que he redescubierto un poco la nitidez que me pueden ofrecer estos objetivos con esta nueva Nikon D7500, a pesar de que tiene un poquito menos de megapíxeles, que podrían, digamos, quitar un poco de resolución a la imagen, de definición. Tiene un poco menos de megapíxeles que la D5300, pero así todo siento que la nitidez se nota muchísimo más. Pero quiero aclarar que esto no va directamente a la calidad de imagen que te puede dar la cámara, el sensor de la cámara. No, la verdad es que en cuanto a calidad de imagen, es muy similar a la que te puede dar una cámara como estas, ya sea la de 5300 o la de 3300, de 3400, a menos de que estés trabajando con ISOs muy altos. Ahí sí notas la calidad de imagen, la diferencia en la calidad de imagen. Pero en otro tipo de situaciones la verdad es que no, se nota los colores muy similares. Como les dije, a veces se nota un poco mejor en la de 7500, pero la mayoría de veces muy similares. Y bueno, en cuestiones de nitidez o de profundidad de campo, por ejemplo, es básicamente lo mismo. Lo que les dije ahora, de que vea un plus de nitidez, es con respecto a los objetivos, con respecto al enfoque de la cámara. Bueno, el monitor que tiene esta Nikon de 7500 no es para nada una maravilla. Es decir, yo antes estaba un poco preocupado cuando lo iba a comprar porque, bueno, hoy en día una cámara con 920.000 píxeles de resolución pues no es mucho, la verdad no es mucho, y tenía de pronto un poco de nervios de que a la hora de tomar una fotografía es posible que vieras enfocada la foto en la pantalla y luego pues si no tenías la oportunidad de acercarte, sino que la veías completa en la pantalla, pues al tener tan poca resolución tenía miedo de que de pronto pudiera yo sentir que estaba enfocada una foto y que a la final cuando la viera en la pantalla del ordenador no estuviera enfocada. Pero bueno, la verdad es que eso no me ha pasado mucho, pero sí se siente que la pantalla no tiene una muy buena resolución. La verdad es que ese sí creo que es un punto bastante malo que tiene esta cámara. Se siente que su pantalla no tiene una gran resolución, aunque la tonalidad que te dan los colores es muy buena. Pero bueno, es lo que te hace enamorarte, digamos, de esta
esta pantalla, de la pantalla de esta cámara, es que es táctil. Y bueno, yo no he usado para nada la pantalla táctil en, pues no sé, a la hora de navegar en el menú y todo ese tipo de cosas. Creo que se hace un poco engorroso si lo haces de la manera táctil. Directamente con las flechas de la cámara pues es mucho más sencillo. Tampoco la he usado, por ejemplo, para funcionalidades como el enfoque, enfocar pues presionando en el punto donde tú quieres enfocar en el Live View, porque bueno, a mí no me gusta trabajar de esa manera. Aunque tampoco tiene un excelente resultado, eso sí es una pega que puede tener el enfoque de esta cámara. El enfoque mediante el visor es excelente, pero el enfoque mediante el Live View pues sí puede llegar a fallar mucho, especialmente si haces el enfoque de esa manera, tocando el punto que tú quieres enfocar. Pero tiene una función muy buena, y es que apenas has tomado una fotografía, directamente puedes, haciendo doble clic, o sea, tocando 2 veces la pantalla en el rostro de una persona, por ejemplo, inmediatamente te acerca y puedes ver si el enfoque está correcto. Y eso es mucho más rápido que, digamos, como con otras cámaras que no tienen pantalla táctil, tener que estar acercándote con la lupa y buscando con las flechas luego la cara, es decir, moviendo el recuadro para llegar al punto donde tú quieres. Con esta cámara, al tener la pantalla táctil, te ahorra mucho tiempo de trabajo, la verdad, a la hora de mirar si el enfoque te quedó correctamente. Y bueno, pues tiene la pantalla inclinable que, digamos, si tú vienes de una cámara que a lo mejor tiene un monitor fijo, pues claramente te puede venir muy bien. Tal vez cuando ves la cámara en determinadas, no sé, en publicidades o en fotos, ves fotos de la cámara, te da la impresión de que ese monitor inclinable puede ser un poco débil, como si te diera la impresión de que se va a romper. Pero bueno, la verdad es que en la realidad no se siente para nada así. Se siente muy fuerte, se siente muy resistente. Pero bueno, digamos que una pantalla como estas, que es completamente abatible, no solo inclinable, claramente te da muchas más ventajas. Y la verdad es que sí es algo que extraño bastante de la Nikon D5300. Bueno, el siguiente punto es el 4K, básicamente, bueno, en general el video. La verdad es que en video esta cámara está pues bastante bien, aunque sabemos que es una cámara diseñada y pensada más que todo para la fotografía. Y bueno, pues cuando yo compré esta cámara, no pensaba básicamente en el 4K, en utilizarlo, pero la verdad es que sí me ha resultado bastante útil. Yo a lo mejor no había pensado grabar en 4K porque había escuchado o había leído que tenía un factor de recorte de 2,25 o algo así. Es decir, o sea, si estás grabando el video con un 50 milímetros y pones el 4K en esta cámara, te queda alrededor de más de 100 milímetros, unos 120 milímetros más o menos. Y bueno, pues la verdad es que es un factor de recorte que es tan grande que en muchas situaciones puede ser bastante perjudicial y te podría no servir. En situaciones, digamos, que tú quisieras grabar un paisaje en 4K con esta cámara, pues necesitarías un lente extremadamente abierto, porque ese factor de recorte es muy grande y te acercaría bastante la imagen. Entonces sí, o si vas a grabar en interiores, digamos, quieres toda una habitación en 4K, bueno, pues no vas a poder. Sinceramente, el factor de recorte es muy grande, y justo por esas razones que yo pensaba que el 4K nunca lo iba a utilizar, pero no es así. La verdad es que te viene muy bien justo en situaciones cuando necesitas todo lo contrario. Por ejemplo, con este lente 50 milímetros, la menor distancia de enfoque son 45 centímetros. Entonces, por ejemplo, que tú quisieras hacer grabar un plano del ojo de alguien, un plano muy cercano del ojo de alguien, pues digamos, si te acercas a 45 centímetros con un 50 milímetros, es muy probable que no te quede exactamente solo el ojo, sino que te quede una porción más grande. Y al trabajar con este 4K, pues ese factor de corte se vuelve antes una ventaja. Así como estamos viendo en este video, este básicamente es, digamos, con el 50 milímetros, la porción que podríamos ver del encuadre de la imagen, grabando en Full HD, es decir, en 1080p. Pero bueno, si ponemos 4K se vería básicamente así, por el factor de recorte que tiene. Bueno, con respecto al video, también tiene unas cuantas características que me gustan mucho, y es, bueno, básicamente tiene una posibilidad de hacerte un time-lapse. Te hace un time-lapse automático, es decir, tú le dices cuánto tiempo quieres que se tomen las fotografías, tú pones tu velocidad de obturación y cada cuánto quieres que se tomen las fotos. Y esta cámara lo que hace básicamente es tomar las fotos común y corriente como se toma cualquier time-lapse, y
y luego juntarlas ella misma, las juntan en una cámara, en un video con los mismos parámetros que tú tienes configurado en video. Por ejemplo, si tú tienes configurado en ese momento configurado el video en 4K 30 frames por segundo, pues el timelapse te va a quedar en 4K 30 frames por segundo. Si tú lo tienes en Full HD a 60 frames por segundo, pues entonces así te va a quedar el timelapse básicamente. Y bueno, me parece que es algo bastante bueno, sirve muchísimo. Aquí les voy a ir mostrando como algunos videos que he grabado así, es decir, hice el timelapse y la cámara los pegó automáticamente que bueno, la verdad te ahorra muchísimo tiempo. Y además te deja ver cómo te quedó el timelapse en tiempo real, y es algo maravilloso, es algo muy funcional. Y bueno, pues otra cosa bastante buena que tiene esta cámara en video básicamente es que te permite tener pues la posibilidad no solo de conectar un micrófono externo, sino también de conectar pues tus audífonos y poder monitorear el sonido. Esto viene bien, yo diría que tal vez para vlogs, y si estás grabando por ejemplo una entrevista es excelente. Para otro tipo de cosas, por ejemplo si estás grabando cortometrajes de nivel cine, digámoslo así, pues bueno, no creo que sea muy provechoso el hecho de tener monitoreado el sonido de esta manera, porque lo más seguro es que no estás grabando el sonido con un micrófono que esté conectado a la cámara, sino con un boom externo que esté conectado ya sea una Tascam, o sea, es decir, una grabadora o una mixer, y entonces pues la verdad es que no te va a ser como tan provechoso. Pero como te digo, para por ejemplo entrevistas viene bastante bien para darte cuenta si el sonido te está quedando como tienes que quedarte. Bueno, además de eso tiene el sistema de Snap Bridge, como ya les dije. De esto sí no creo que haya mucho para hablar, básicamente sirve bastante bien, es muy sencillo. Tú descargas la aplicación en tu celular y te pasas puedes ver todas las fotos que has tomado con la cámara, te las pasas de inmediato. Tienes, como te dije, la posibilidad de pasarte, si no estoy mal, la foto en 2 megapíxeles, y luego también puedes pasártela en tamaño original. También puedes, bueno, manejar la cámara desde ahí. Bueno, te viene bastante bien para bastantes situaciones. Yo no lo utilizo mucho, de vez en cuando me envío algunas fotografías de manera inalámbrica de la cámara, pero bueno, no creo que sea la función más resaltable de esta cámara. Igualmente pues funciona muy bien. Bueno, una pega que sí he escuchado que bueno, muchos fotógrafos que a lo mejor vienen de una D7100 o una D7200 que tiene esta cámara, es que solo tiene una tarjeta de memoria. Y bueno, creo que eso sí es muy notorio, como es una característica menos pro, y en lo que Nikon degrada un poco la cámara. Nikon dice que lo hizo porque quería tener menos peso en la cámara, pero bueno, la verdad es que creo que unos cuantos gramos más no hubieran estado muy mal. Es una cámara con un peso bastante bueno, y hubiéramos tenido doble tarjeta de memoria, que hubiera sido una característica mucho más pro y una característica mucho mejor en esta cámara. Pero bueno, no la tiene, y bueno, hay que trabajar con esa única tarjeta de memoria que tiene. Y bueno, pues en cuanto al cuerpo, debo decir que la D7500 es maravillosa, tiene una empuñadura súper cómoda. Como dije ahorita, tiene un peso, yo creo que el peso ideal, porque digamos no es ni muy pesada, donde se vuelva fastidioso, ni tampoco es muy liviana, donde tal vez te pueda trepidar un poco la foto, o sientas que no tienes algo como de verdad, algo resistente. Siento que también sus materiales son bastante buenos, es decir, siento que tienes una cámara sellada, que tienes una cámara buena en tus manos. Y además de eso cuenta con muchísimos botones personalizables, en los que básicamente puedes llegar a hacer cualquier tipo de cosa sin necesidad de quitarte la cámara del visor, sin tener que bajar la cabeza. Y eso es algo, pues, para mí increíble, que ahorra muchísimo trabajo y que te salva en muchas situaciones. Y bueno, pues básicamente eso es como más o menos lo que yo he notado, ya sea comparándola con la D5300 o bueno, datos generales de la cámara. Yo estoy súper contento con esta cámara. Siento que valen los, no sé, $1.300 que cuesta, los vale totalmente. Es una cámara excelente, tanto si, como ya dije, vas a pasar de una gama 5000 o una gama 3000 a esta gama 7000. Tal vez si vas a pasar de una D7100 te venga bien, tal vez de la D7200 ya no sea mucha diferencia como para que hagas el paso. E incluso, bueno, si quieres tomar esta cámara como tu primera reflex, pues bueno, te puede venir muy bien. La verdad es que es excelente, es una cámara, la verdad es que es una cámara que recomiendo 100%.
Y bueno, la calidad en fotografía es increíble. En video creo que Nikon todavía sí puede mejorar muchísimo más. Por ejemplo, en condiciones de, pues, no sé, grabar un vlog, por ejemplo, con autoenfoque en Nikon es imposible, mientras que otras marcas como Sony o Canon ya tienen esto mucho más desarrollado. O sea, el enfoque continuo en este tipo de videos es perfecto, básicamente. Pero bueno, la verdad es que si estás dudando en comprar esta cámara, quítate las dudas completamente, es una excelente cámara. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero te haya gustado y te haya ayudado. Si en caso de que quieras comprar esta Nikon 7500. Y bueno, pues no olvides dar like al video, suscribirte y sígueme en Instagram. Nos vemos.